Estructura social de la experimentación, Kurt Danziger, audio 2. Una aptitud era algo que una persona podía desplegar por sí sola, y el objeto de interés era o bien el individuo definido como el conjunto de esas aptitudes, o bien su distribución en una población. Esta última era el principal objeto de interés de Galton, el primero, el de los sujetos de sus experimentos. Que el objeto de investigación se localizara en la interioridad de un individuo considerado aisladamente era, por supuesto, un rasgo básico común a todas las modalidades de investigación psicológica. De hecho, ese rasgo es lo que las constituía como investigación psicológica, antes que como cualquier otro tipo de investigación. Pero la línea de investigación que inició Galton fue la más intransigente en ese aspecto. Tal como se vio en el capítulo anterior, Wundt no estaba conforme con el método experimental que aislaba al individuo del contexto histórico y social, de manera que limitó el alcance de dicho método a los procesos mentales más simples. Los conductores de experimentos clínicos franceses estaban interesados en los procesos de sugestión entre individuos, procesos a los que en su mayoría consideraban condición fundamental para la aparición de los estados anormales que intentaban investigar. Pero la antropometría de Galton era muy tajante en la separación conceptual entre el desempeño del individuo y las circunstancias sociales de ese desempeño. Esa separación se lograba definiendo el concepto de desempeño individual como una expresión de factores biológicos innatos y excluía así toda posibilidad de influencia de lo social. El potencial interés práctico del método antropométrico de Galton se apoyaba en tres características. La primera era su individualismo radical, que, según acabamos de decir, presupone el argumento de que se trataba de atributos del individuo estables e inalterables, que nada debían a las condiciones sociales. Esa idea daba sustento para pensar que el desempeño de los individuos en la situación de evaluación podía servir de guía para reconocer su desempeño en situaciones espontáneas fuera del laboratorio. En segundo lugar, había un elemento inherente al método y en parte implícito, de competición entre los individuos. Lo que interesaba no era solamente el desempeño de un individuo, sino la posición relativa de ese individuo en comparación con otros. Para este tipo de procedimiento de investigación, un episodio cualquiera de interacción investigador-sujeto solo cobraba significado a la luz de que era parte de una serie de interacciones similares, cada una con un sujeto diferente. En las otras modalidades de investigación, a menudo, cada episodio aislado de laboratorio también era parte de una serie, pero en esos casos la serie estaba constituida por la variación de las condiciones de experimentación con el mismo sujeto. En el enfoque de Galton, la serie de episodios de laboratorio se definía esencialmente por la diferencia entre sujetos. Desde ya, tanto en el ámbito del laboratorio de Leipzig como de la experimentación clínica, en algunas ocasiones se duplicaba un experimento con sujetos diferentes. Pero esos casos constituían una mera réplica del episodio experimental a fin de verificar la fiabilidad de las observaciones que se llevaban a cabo. Por el contrario, para la práctica de la antropometría, el conjunto de experimentos con diferentes sujetos formaba una serie estadística y era dicha serie, más que cualquiera de los episodios individuales, la que conformaba la unidad esencial en esa modalidad de investigación. Solo de esa manera era posible generar el objeto de conocimiento buscado,
un conjunto de patrones normales de desempeño con respecto a los cuales se podía comparar a las personas. Mientras que en el estilo de experimentación psicológica de Leibniz solamente se efectuaba la división de trabajo entre los roles de investigador y de sujeto. El enfoque de Galton agregó la multiplicidad de sujetos como un componente intrínseco y necesario del método. Ello guardaba estrecha relación con la tercera característica del interés práctico del método de Galton, a saber, la naturaleza estadística de la información que proporcionaba. Para que la comparación de desempeños individuales tuviera utilidad práctica, tenía que ser inequívoca, para así servir de base a decisiones racionales del individuo o de política social. Eso se lograba asignando valores cuantitativos al desempeño, de modo que cada desempeño individual estuviera posicionado con precisión en relación con todos los otros. Es decir, que el enfoque antropométrico se diseñó para proporcionar un conocimiento de naturaleza esencialmente estadística para los investigadores que, según Galton, el sujeto individual era en último término un dato estadístico. Esto lo convertía en un objeto de conocimiento de una clase muy diferente de los casos de los experimentos clínicos y de los ejemplares de mente humana normal de los experimentos de Leibniz. Estas diferencias de estatus de los objetos de conocimiento se vinculaban a ciertos rasgos de la interacción entre los investigadores y los sujetos humanos. En particular, es pertinente, en este caso, la influencia de la relación previa entre investigadores y sujetos sobre la estructura social de la interacción sujeto-conductor del experimento. En el estilo de práctica de Galton, los investigadores y sus sujetos eran extraños que se reunían y colaboraban durante un breve periodo de la experimentación o del test. En el experimento clínico, generalmente los investigadores y los sujetos hacían extensivo a la situación experimental el patrón ya existente de relación médico-paciente. En el laboratorio de Leibniz, como se ha visto, los participantes eran colegas investigadores con intereses comunes y una amistad que a menudo abarcaba varios experimentos. Es decir, en cada caso había cierta correspondencia entre el tipo de objeto de conocimiento buscado y la naturaleza de la situación experimental que se aplicaba para producir ese objeto. La interacción superficial entre desconocidos en una relación limitada y definida contractualmente era el medio más adecuado para producir un objeto de conocimiento cuya construcción requería sucesivos encuentros breves con una serie de sujetos humanos. Paralelamente, la interacción cooperativa por parte de colegas que podían intercambiar los roles de sujeto y de investigador era adecuada para construir un objeto de conocimiento definido en términos de procesos fundamentales comunes a la mente adulta normal. Por último, los fenómenos que producía la experimentación clínica dependían en gran medida del acuerdo tácito entre los participantes para hacer extensivo el contexto médico-paciente a la situación experimental. Cada uno de los tres tipos de situación de investigación constituye un esquema coherente de teoría y práctica en el cual se pueden distinguir tres tipos de factores interdependientes. El primero de esos factores es la costumbre, que proporciona un conjunto de significados y expectativas compartidos, dados por sentados, sin los cuales la interacción de los partícipes de la situación experimental no tomaría un curso predecible. Por supuesto, el hecho de que los participantes tuvieran de antemano esa comprensión común depende en gran parte de significados culturales generales, pero lo que ofrece mayor interés en nuestro contexto son sus variaciones locales. Hemos hecho la distinción entre diversas costumbres
que intervinieron en el surgimiento de estilos independientes de investigación psicológica en distintos lugares. Dichas costumbres fueron las de los institutos de investigación de las universidades alemanas del siglo XIX, las de la investigación médica científica, las de los exámenes académicos competitivos y posiblemente las de la evaluación de los frenólogos. Esos modelos, aceptados por la costumbre, fueron fuentes de modelos de interacción social que se podían adaptar directamente a los propósitos de la investigación psicológica. La existencia previa de tales modelos determinó la posibilidad de iniciar la investigación en psicología sin tener que afrontar la tarea impracticable de crear formas sociales totalmente nuevas. A pesar de lo cual, una vez que la nueva práctica estuvo en marcha, dio lugar a nuevas variantes de las formas conocidas y estableció su propia tradición. Las prácticas de investigación psicológica, propiamente dichas, si bien procedían de ciertas prácticas consuetudinarias, no eran idénticas entre ellas y, por lo tanto, contribuyeron el segundo de los factores que se distinguen en los estilos que estaban surgiendo en cada lugar. Un tercer elemento lo conforman los diversos intereses de conocimiento que no coincidían, hecho al que ya se hizo referencia. Las tres modalidades originales de investigación psicológica no se interesaban en absoluto en el mismo tipo de conocimiento. Existía una profunda diferencia entre el conocimiento de los procesos elementales de la mente humana normal, el conocimiento de los estados patológicos y el conocimiento del desempeño comparado de individuos. Desde el comienzo, quienes hacían investigación psicológica tenían metas de conocimiento diferentes y trabajaban en las situaciones de investigación apropiadas para cada meta. Sin embargo, sería inexacto pensar que la adopción de la situación de investigación se debía a una elección racional y deliberada. Las metas de conocimiento de esos investigadores estaban arraigadas en determinadas tradiciones, como lo estaban las prácticas que adoptaron. Los intereses intelectuales y las prácticas que los materializaban, por lo general, constituían un único complejo cultural de teoría y práctica. Así, el mismo complejo cultural llevaba a construir la clase de objeto de conocimiento que postulaba. Cuando se inició la psicología moderna, existían varios modelos diferentes de cómo podía ser la investigación psicológica, y las diferencias entre esos modelos eran muy profundas. La investigación psicológica solamente tuvo existencia en diferentes encarnaciones históricas, aunque en determinados lugares un modelo de investigación en especial pudo haber alcanzado un predominio abrumador durante tiempo considerable. Ello no debe llevarnos a la conclusión equivocada de que una forma particular de experimentar era equivalente a la experimentación en sí misma. Habitualmente, los problemas de alcance y los límites de la experimentación en psicología presuponían una cierta variante de práctica experimental. No obstante, desde el punto de vista histórico, es más provechoso comparar las implicaciones de las diversas variantes. Consecuencias relativas a la psicología social. Un grupo de preguntas que surgen del análisis histórico de los experimentos psicológicos atañe a la psicología social de dichos experimentos. Si existían diferentes modelos de investigación psicológica con distintos patrones de interacción social entre los partícipes, entonces cada modelo probablemente tenía implícita su propia problemática psicosocial. Desde una perspectiva histórica, es inadecuado tomar un tipo de situación de investigación como representante único del experimento psicológico y generalizar los factores psicosociales de esa situación a todos los tipos de experimentación psicológica. También se debe discriminar entre aquellos rasgos sociales de la experimentación deseados y los que no lo eran.
En este contexto, el término artefacto puede dar lugar a serios equívocos. Todos los resultados de experimentos psicológicos son artefactos sociales, en el sentido de que son generados por los participantes en ciertas situaciones sociales construidas especialmente. Pero en tanto y en cuanto ese producto se corresponda con las intenciones y planes de quienes están a cargo del experimento, no se lo considera como un artefacto. Este término se suele reservar para los rasgos sociales de la experimentación inevitables y no deseados. Por ejemplo, la influencia de sugestión que ejercen las esperanzas y expectativas del investigador o las inquietudes indebidas del sujeto del experimento. No obstante, así como los rasgos sociales buscados de la experimentación varían considerablemente en los diversos modelos de situación experimental, también varían los rasgos no buscados. No es inverosímil que cada uno de los tres modelos básicos hubiera sido vulnerable a una serie diferente de perturbaciones psicosociales no deseadas. Con respecto al experimento clínico, la principal fuente de tales perturbaciones debería buscarse en el rígido diferencial de estatus entre investigadores y sujetos. Ese diferencial implicaba que, entre otras características, la situación experimental era un encuentro entre dos individuos, cuyo poder era muy desigual. En más, la asimetría de poder era un rasgo esencial de la situación de experimento, porque el papel del sujeto consistía en proporcionar el material sobre el cual el conductor del experimento podía efectuar sus observaciones y poner a prueba sus hipótesis. Para cumplir con el guión del experimento, el sujeto debía desempeñar el mismo papel que un organismo biológico o un preparado medicinal. Se podía esperar que el sujeto, al encontrarse en una posición de inferioridad, fuera vulnerable a las tensiones y ansiedades que comúnmente se experimentaban en tal situación. Se podría haber esperado que los sujetos estuvieran algo ansiosos para obtener una evaluación favorable del investigador y preocupados por posibles consecuencias perjudiciales. Como fuere una situación que no controlaban y que solo comprendían a medias, siempre habría generado ansiedad. Sin embargo, desde la perspectiva del resultado del experimento, es probable que esas ansiedades fueran menos graves en sí mismas que las diversas estrategias de afrontamiento, coping, que se esperaba que adoptaran los sujetos, personas en una posición inferior y de relativa impotencia. Dichas estrategias podían variar entre dos extremos, desde reacciones apáticas hasta un esforzado pacto tácito con el investigador para brindarle el tipo de desempeño que él esperaba. Al considerar cualquier caso en particular, no se sabría cuánto de lo que se le mostraba al conductor del experimento se debía a las particularidades de un estilo específico de afrontamiento, coping, y cuánto se debía a los factores que realmente interesaban al investigador. A estas alturas, no debemos pasar por alto el hecho de que la estructura social de las situaciones experimentales puede haber tenido consecuencias no buscadas desde el punto de vista psicosocial, tanto sobre el rol del conductor del experimento como sobre el de sujeto. Las personas que ocupan una posición de poder y autoridad son muy proclives a dejarse llevar por la arrogancia y la insensibilidad, cuando faltan los resguardos institucionales adecuados. En tanto y en cuanto la situación social del experimento está asignada por un nítido diferencial de poder, es probable que las reacciones psicológicas de los que ejercen el rol más poderoso y el rol con menos poder se complementen entre sí. De modo que el desempeño que el sujeto despliega frente al investigador no se reconoce como tal, porque el investigador no concibe al sujeto agente humano, sino simplemente como material para probar sus ideas predilectas. El ejemplo extremo de este resultado es el que nos proporcionan las tristemente célebres demostraciones públicas
de histeria que Charcot hacía en el Salpêtrière. Esas demostraciones apenas podían ser calificadas de experimentos, pero llevaban implícitas dinámicas sociales que representaban las formas vastas de procesos cuyas formas más sutiles estaban en los experimentos clínicos. Si bien el estilo de investigación del que Galton fue precursor habría compartido algunos de los problemas psicosociales del experimento clínico, el compromiso menos intenso de los partícipes y el hecho de introducir una cierta reciprocidad contractual mitigaban esos problemas. Sin embargo, el tipo de relación entre conductor y sujeto del experimento que este tipo de estudio propiciaba tenía problemas potenciales que le eran propios. En particular, los intereses contrapuestos que investigadores y sujetos tenían en el resultado de la situación experimental, sumado a lo superficial del contacto entre ellos, encerraban un problema en germen. El sujeto actuaría en aras de un objetivo que no era el mismo que el del investigador, y la naturaleza de la relación entre ambos no ofrecía muchas oportunidades para explicaciones mutuas. Con seguridad, se trataba de una situación con muchas probabilidades de que surgieran malentendidos, que se presentaban en forma de definiciones contradictorias de la situación de experimento y, por lo tanto, de la tarea experimental por parte del investigador y del sujeto. Aunque no tenía gran importancia, para muchas de las tareas que proponía Galton, se iría convirtiendo en un problema cada vez más grave a medida que los sucesores de Galton fueron aumentando la complejidad de la psicología y la ambigüedad potencial de las tareas que se le requerían al sujeto. Los que intervenían en la experimentación psicológica, según el modelo de Leibniz, estaban mucho más a salvo de esos problemas, porque su relación de colegas y el hecho de que los roles de conductor del experimento y sujeto fueran intercambiables aseguraban que el malentendido se redujera al mínimo. Este estilo de investigación tampoco se veía afectado por las consecuencias psicológicas de la extrema desigualdad de estatus, como ocurría con el experimento clínico. No obstante, el modelo de Leibniz no estaba exento de efectos secundarios psicosociales no deseados que le eran propios. El más destacable de tales efectos surgía del mismo punto fuerte del modelo, a saber, el estrecho entendimiento mutuo que se daba entre los participantes. Este entendimiento hacía que para los miembros de un equipo de investigación específico fuera relativamente fácil referir observaciones que dependían totalmente de las convenciones y acuerdos tácitos entre ellos. Pero entonces, esas observaciones resultaban imposibles de verificar por parte de un tercero. Los informes del laboratorio de Titchener en Cornell acerca de la inexistencia de pensamiento sin imágenes son el ejemplo clásico de esa imposibilidad. Se ha observado que los problemas de la psicología introspectiva no aparecían al comparar los informes introspectivos de un individuo con los de otro, sino en ocasión de conciliar las declaraciones contrapuestas de diversos laboratorios. Históricamente, esos problemas tenían menos relación con las limitaciones intrínsecas de la introspección que con el contexto psicosocial en el cual se empleaba la introspección. Es decir, el contexto que proporcionaba el modelo de la experimentación de Leibniz. Con la ventaja de nuestra mirada retrospectiva, es fácil decir que ninguno de los preceptos para organizar las condiciones sociales de la experimentación psicológica estuvo exento de efectos psicosociales secundarios no deseados. La investigación en psicología solo podía recabar su material de estudio colocando a la totalidad de la persona en una situación social. Originalmente, esa investigación no estaba interesada ni en las personas ni en las situaciones sociales, sino en ciertos procesos aislados que se verificaban en el interior del individuo. Pero solo podía aislar esos procesos conceptualmente. En la práctica, la investigación
tenía que lidiar con las personas que eran el soporte físico de esos procesos y con las situaciones sociales necesarias para suscitar los fenómenos de interés. Por ello, inevitablemente, traía aparejados diversos efectos secundarios que no eran deseados y que durante mucho tiempo ni siquiera fueron reconocidos como tales. Sin embargo, la naturaleza precisa de los efectos secundarios variaba según qué modelo de práctica de investigación se adoptara. No existía un único procedimiento perfecto para dejar expuesta la verdad, sino solamente una serie de prácticas con diferentes fuentes de error. Cualquier estimación de la importancia relativa de esas fuentes de error forzosamente iba a depender de qué tipo de objetivo de conocimiento se hubiera adoptado como meta.